Alimentos antikarmas. ¿Cuáles son los alimentos antikarmas? Todo lo que cause daño a Madre Tierra, a su flora o a su fauna, es un alimento karmático. Es decir, en su elaboración, en su ingesta y, lógicamente, tras hacer de vientre. No es lo mismo que una vaca se alimente de pasto que se alimente de pienso. Si una vaca se alimenta de pasto, su excremento sirve de abono. Si se alimenta de pienso, su excremento es tóxico. Entonces, lo mismo sucede con el ser humano. Si un ser humano se alimenta de fauna, está atacando directamente a Madre Tierra y a su fauna. Y su fauna, digamos que es, junto con su flora, sus obreros, su herramienta, sus materiales, ¿no? O sea, lo que hace que este planeta siga vivo, siga sano, siga habitable, ¿no? Pues hace falta esa flora y hace falta esa fauna. Todo tiene un porqué. Cada animal tiene una función, cada ser vivo tiene una función. Si los eliminas de la ecuación, hay algo que no va a funcionar bien, quizás a corto o a largo plazo. Lo mismo sucede si eliminas varias razas de animales, que si, por ejemplo, hay demasiada cantidad de algunos animales, que a lo mejor debería de haber, por ejemplo, un 2% de ese animal por ciudad o por país, y a lo mejor hay un 300% porque la gente se ha empeñado en comerse ese animal o esos animales. Entonces se convierte en una especie de fábrica ciertas zonas del planeta de esos animales. Los crían, los alimentan, los matan, los destripan, los trocean, los venden. El problema de todo esto es que no se coge a la persona que va a comerlo y se la lleva a un sitio, que pague una cuota, que entre en ese sitio, que cace al animal, que lo cargue sobre su espalda o sobre un carro, que lo destripe, que lo despelleje, que lo trocee y que prepare toda esa carne para que no se estropee, la adobe, la cocine, la seque, la ahumee, ¿no? Sino que vas a una tienda y lo compras. Entonces eso al final sí o sí va a causar desperdicios. Va a haber comida que se tira a la basura. Entonces todo eso hace daño y todo eso, o sea, hace daño al planeta, y todo eso es un karma. Y es igual de responsable el que cuida de los animales en el prado como los que compran los animales, como los que lo matan, como los que los despellejan, como los que los trocean, como los que los venden en tiendas, como el que lo compra y como el que se lo come. Todos son igual de responsables. O sea, tienen el mismo castigo, el mismo karma, con la misma intensidad. Porque todo es parte de un proceso. Y sin ese proceso no se puede conseguir ese alimento. Entonces, que entras en ese mundillo es como entrar en una mafia. Puedes salir, pero va a tener un coste. Pero seguir ahí, al final, a la larga, es un coste mucho más caro, a un nivel que ni te puedes imaginar. Porque mucho tendrías que hacer por el planeta y por todas las personas que puedas a lo largo de tu vida para que no te afecte el haber sido carnívoro. Entonces, ¿cuáles serían los alimentos antikarmas? Yo creo en todas las religiones, en un porcentaje igual o similar. Es decir, se ha dado una información al ser humano y según la zona del planeta, pues se ha dado a través de una figura, ¿no? Pues aquí es Mahoma, allí es Buda, el otro lado es Jesucristo, el otro lado es no sé quién, ¿no? Pero básicamente se ha dado una información. Que quizás de todas esas informaciones pues hay algunas que han llegado a un porcentaje mayor a nivel mundial, como el cristianismo. Lo que tienen que entender ustedes es que este es un planeta yin-yang,
50% luz, 50% oscuridad, 50% verdad, 50% mentira, 50% alegría, 50% tristeza. Así en todo, 50-50. Entonces, para que una persona evolucione, tiene que conocer las dos partes, tiene que pasar por la parte chunga, por la parte dolorosa, por la parte de esfuerzo, por el error, para entender. ¿Cuál es el problema de todo eso? Que ya no hay tiempo para seguir el mismo sistema, el mismo procedimiento, los mismos pasos, año tras año, persona tras persona, recién nacido tras recién nacido. Ya no se puede seguir así. O sea, el planeta Tierra puede albergar muchísimos seres humanos, miles de millones más de los que hay, pero si todos son uña y carne con madre naturaleza, sean lo que quieran ser, hagan lo que hagan, coman lo que coman, que todo siempre sea en beneficio del planeta. Pero como no es así, y prácticamente todo el mundo pasa por encima con educación, con respeto, con civismo, siguiendo las leyes, pero pasa todo el mundo por encima de los demás para llegar a conseguir sus objetivos, pues eso se ve reflejado en todo. En la alimentación, en la vivienda, los gastos de la vivienda, en el transporte, en el trabajo, se ve reflejado en todo. Entonces eso genera, si fuese un coche, demasiado humo. ¿Entienden? Si fuese una fábrica, demasiados desperdicios. Y sí, pues se está implementando el que haya más conciencia, que se contamine menos, que se recicle, que no se ensucie las zonas naturales, que se protejan, que se cuiden los ríos, pero sigue habiendo un porcentaje mayor de personas que todo eso les da lo mismo. Entonces, bajo mi punto de vista, por mi experiencia, ya que hasta hace unos 11 años pues yo era cocinero, carnívoro, era drogadicto de drogas blandas. Básicamente, donde vayas haz lo que veas. Pues iba a un sitio, conocía gente, estaban bebiendo calimocho, pues bebía calimocho. Bebían whisky, pues bebía whisky. Fumaban porros, pues fumaban porros. Se metía en una raya, pues me metía en una raya. Luego de ahí fui seleccionando qué me sentaba mejor y qué no me sentaba bien, entonces pues ya ibas tomando tu camino, ¿no? Y dices, pues me siento identificado con esta gente y con estos vicios, pero con estos no. Entonces pues ya vas eligiendo, pero estaba en una vida muy tóxica para mí y para los demás, tanto para mí interiormente como exteriormente, como para mis seres queridos. Entonces mi idea era lograr ciertos objetivos. Yo tenía fobia social, tenía miedo escénico y una personalidad antisocial radical. ¿Qué pasó? Que conocí el tabaco, años después en el trabajo, al salir del trabajo con los compañeros conocí los porros, de ahí luego salí de fiestas, tipos de música, luego de ahí fui reportero en una revista DJ 2 años, estuve un montón de música, de fiestas de música electrónica, me hice DJ, intenté ser DJ, es carísimo, y mi personalidad no me permitía estar igual de suelto, igual de ágil y de malabarista con los platos en público que como cuando estaba en casa solo. O sea, en casa solo hacía virguerías con los platos, hacía unas mezclas chulísimas, pero luego delante del público no me sentía con esa seguridad. Entonces, entre eso y que era muy caro, los vinilos pues los dejé. De ahí pasé al bricolaje, del bricolaje pasé a la pintura y de la pintura pues me mantengo ahí, pero intento hacer cosas que sean beneficiosas para el planeta. Y si es algo que contamina, pues que sea lo más ventajoso para Madre Tierra, su flora o su fauna. Pues pintar paisajes naturales y meterles mensajes que conciencien a las personas y poner esos cuadros a un precio asequible, que la persona pues, se compre un cuadro y ese cuadro represente algo natural y que a la vez a lo mejor tenga ese cuadro pues un mensaje que esa persona le gusta, lo cree, pero a lo mejor no se atreve a decirlo continuamente, y tener un cuadro en su casa con ese mensaje pues ya indica a todos los que vengan a la casa qué clase de persona es, ¿no? Entonces, pues digamos que me centré ahí, pero no hay mucho mercado en eso todavía. Entonces hay que crear conciencia, por eso este canal, por eso los libros que voy a escribir. Entonces hay que crear conciencia para que haya un mercado en unos años sobre esto, ¿no? Entonces, en ese proceso de esos años de dejar de ser carnívoro, de ser menos tóxico, de ser más uña y carne con madre tierra, pues fui quitando primero la carne roja,
año y medio después fue quitando las carnes de ave. O sea, me quité las carnes rojas en un año. Tuve un año más o menos con carnes de ave, luego me las quité y al final me quedé con frutas, verduras, legumbres de temporada y pescado. Y años después de estar alimentándome así, pues me parece que fue un invierno, algo así, viendo unas películas de estas típicas de las fechas, ¿no? De la vida de Jesucristo y todo esto, pues caí en que estaba llevando una alimentación que podría ser perfectamente la que llevó Jesucristo. Porque en la mayoría de películas él no sale comiendo carne. En la mayoría de películas él brinda con una copa de vino en la última cena. En la mayoría de películas, en la Biblia, él solo multiplicó los panes y los peces. Entonces me tiré un tiempo analizando eso. ¿Por qué multiplicó los peces? ¿Por qué multiplicó los panes? ¿Por qué? Si era vegano, ¿por qué era vegano? O sea, empecé a darle vueltas a todo eso, ¿no? Y fui sacando poco a poco las conclusiones a través de mucho esfuerzo, mucha disciplina, hacer todo lo que estaba a mi alcance por madre tierra a diario, ir al campo a pasear y limpiar la basura que encontraba, reciclarla, acondicionar caminos, intentar dar el ejemplo hacia los demás de que cómo hay que comportarse, cómo hay que ser con las demás personas, cómo hay que ser en la naturaleza, ¿no? Y poco a poco, en unos años me fue llegando esa información. Entonces al final entendí, porque yo, como dije, estuve en las drogas blandas unos 16 años, porque me corregían la fobia social, el miedo escénico y mi personalidad antisocial radical. O sea, me miraban mal y le plantaba cara al que tuviese delante que me mirase mal, ya fuese de 2 metros y estuviese cuadrado, me da lo mismo, al final me daban de tortas, ¿no? Pero era muy, muy, muy agresivo. Entonces no me gustaba eso ni para mí ni para los demás y mucho menos para mi familia. Entonces pues con el tabaco conseguí controlar ese carácter y con los porros pues conseguí sociabilizar, salir de fiesta, conocer gente, atreverme a bailar en la pista, ligar, etc, etc, etc. Entonces me funcionó casi 16 años. Digamos que a los 15 años ya empezó de vez en cuando a hacerme el efecto contrario. O sea, me multiplicaba los miedos, las fobias y la personalidad antisocial radical que llevaba dormida 15 años. Y poco tiempo después, de un día para otro, lo dejé. Entonces luego vino todos esos pasos de estar más en contacto con la naturaleza. Primero fue paseando todos los días, dedicaba de 2 a 3 horas paseando por la naturaleza, con calma, sin prisa, disfrutando del paisaje, respirar aire fresco, mirar las nubes, el cielo, las montañas, los árboles, todo, ¿no? Luego empecé a sacar fotos de las nubes, luego pues se me ocurrió una idea con el Photoshop para buscar unas imágenes ocultas en las nubes y bueno, pues de ahí luego surgió lo de limpiar el campo, acondicionarlo. Entonces, toda esa información ha sido fruto de mucho esfuerzo. O sea, en resumen, yo me jodí la espalda haciendo esas tareas en el campo de acondicionar caminos. Yo ya tenía la espalda jodida porque siempre, en casi todos los trabajos, quería ser el mejor en mi puesto. Tuviese el puesto que tuviese, ya fuese fregando platos, preparando ensaladas, o si fuese barriendo en una construcción o cargando bordillos, siempre quería ser el mejor en mi puesto. Y eso me trajo problemas con los compañeros y compañeras porque pensaban que quería su puesto, y con los jefes porque por más que yo trabajase con la mentalidad de se acabó el trabajo de mañana, hoy pues ya me puedo ir a casa, pues nunca me puedo ir antes a casa y siempre había más trabajo que hacer y más trabajo que hacer, y al final pues los jefes se aprovechaban y me hacían trabajar más por el mismo dinero, y cuando ya veían que sí o sí iba a pedir un aumento buscaban cualquier excusa absurda, aunque fuera mentira, para despedirme, ¿no? Y esas palizas que me daba yo trabajando, pues me fueron poco a poco jodiendo la espalda. Más luego la hostelería, no sé por qué, y en la construcción parece que está todo hecho para personas bajitas, ¿no? La pala, el pico, el azadón, y en la cocina pues todo, la encimera, el fregadero, todo está hecho para bajitos, con lo cual una persona alta pues termina forzando las lumbares, y por eso estoy jodido las lumbares. Entonces todo eso me enseñó muchas cosas. Y cuando salí de esa vida y me limpié y sudé todas esas toxinas, pues fui eliminando ideas erróneas, fui limpiando karmas, ¿no? Y entonces llegué a la conclusión de que efectivamente la carne es una droga.
estuve en el mundo de las drogas y prácticamente probé casi todas las drogas disponibles en España. Lógicamente, pues tema porros y setas alucinógenas y medio año cocaína. El resto fue esporádicamente, ¿no? Pero probé prácticamente de todo. Me faltó probar la ayahuasca y el peyote y la heroína. Lo demás lo probé todo. Entonces los efectos, las ventajas, las desventajas. Y yo dejé las drogas de un día para otro. La carne me llevó 3 intentos. O sea, si miramos la carne como una droga, el 70% de la población es adicta. Entonces, cuando entiendes eso, entiendes por qué hay tantas series y películas de muertos vivientes, de Walking Dead. Porque si eres lo que comes, y se supone que no debemos comer animales, pues comes animal muerto, eres un muerto viviente, ¿entiendes? Porque al final todos los protagonistas de esas series y películas buscan un sitio donde poder vivir sin estar en peligro y sembrar para tener ellos mismos su comida. En todas. Con lo cual, el mensaje oculto de todo eso es que los muertos vivientes son los carnívoros y los protagonistas lo que buscan es, pasando un infierno, luchando, pasando las canutas, comiendo cualquier porquería, conseguir llegar a tener un sitio donde poder vivir tranquilos, seguros y sembrar. Con lo cual, por eso Jesucristo multiplicó los panes. Primero porque veía el futuro, sabía lo que iba a suceder, sabía que la Iglesia se iba a apoderar de toda la información que él dio, que como dijo JJ Benítez, esa información era para que las mujeres la dieran a conocer y se la quedaron los hombres, se la quedaron los que estaban allí de religiosos, y cuando vieron el error que habían cometido al matarle, para que todo el mundo no se les echara encima, decidieron pues ser los representantes de esa información que él dio. Y claro, el intermediario o se lleva todo el problema, toda la mierda, o se lleva todo el beneficio. Y yo no veo a la Iglesia que se lleve ningún problema, ni al Vaticano. Al revés, es todo beneficios. Entonces, él multiplicó los panes porque el pan calma mucho la ansiedad. ¿Qué tiene una persona que deja las drogas? Ansiedad. Tiene mono, tiene dependencia de esa droga, en este caso de la carne. Y por experiencia sé que llevaré más o menos unos 9 años sin comer carne. Me llevó 5 años dejar de salivar cada vez que olía un plato carnívoro, una barbacoa. O sea, cuesta muchísimo dejar la carne. ¿Por qué? Porque es algo que está en nuestro ADN desde que éramos primitivos. Comer carne, poco hecha o cruda, luego ya apareció el fuego, la carne cocinada, pero el tema barbacoa y carne es algo primitivo de hombre de las cavernas. Y hoy en día todo el que trabaja por tener una casa mejor en el campo, con su piscina, con su barbacoa, ¿entiendes? O sea, es algo muy difícil de dejar, pero pongo la mano en el fuego por decirte, los beneficios de dejar la carne no tienen precio. Bajo mi punto de vista, no tienen precio. Todo requiere fe. O sea, si una persona, por ejemplo, tiene una fe de 7 meses, o sea, puede aguantar una vida de mierda y decir todo va a cambiar, todo va a ir a mejor, después de la tormenta viene la calma y puedo aguantar los 7 meses, la solución pues a lo mejor tarda 9. Si a lo mejor son, 5 días, pues a lo mejor al 9º día pues ya llega la información. Entonces, lo que he podido comprobar es que mientras emplees dentro de tus posibilidades todo el tiempo que puedas a diario en beneficio de madre naturaleza, de su flora y de su fauna, siendo vegano, siendo una persona consciente que trata a los demás como le gustaría ser tratado, aunque las otras personas no te traten igual, y te mantengas ahí por más que te pinchen, ¿no? O sea, ayer vi una película, salía el que hace de Rambo, Sylvester Stallone me parece que es,
una película en la que estaba en la cárcel y bueno, pues había unos que lo estaban provocando, que cuando le quedaban 3 semanas para salir, ¿no? Para que cometiera un error, para que se metiera en una pelea, para poder meterle 10 años más de prisión o cadena perpetua. Entonces es eso, o sea, tienes que aguantar ahí, ¿no? Mantener el tipo, la sonrisa, el buen tono, el buen trato, la buena mirada, ¿no? Y al final algo se ocupa de ese problema, llamémoslo el karma. Pues ya llegará el karma y le hará pagar a esa persona por putearte. Porque esa persona pues está en un momento de aprendizaje en el que tiene que putear y luego le llegará un momento en el que tendrá que pagar por todas las veces que ha puteado. Entonces tú ya no has puteado, has cambiado, has dejado de ser tóxico y lo que quieres es cosechar los frutos. Pues si te quedan karmas, te tocará pasar por ciertas experiencias que no te gustan hasta llegar a lograr eso. Entonces el tema de la carne, como he dicho, yo dejé las drogas de un día para otro. ¿Por qué? Porque yo las drogas las entendí, las interpreté como si fueran una herramienta. Tengo este problema y lo arreglo con esta herramienta. La herramienta se rompe o el problema se soluciona, ya no me hace falta esa herramienta. Entonces cuando a mí me hacían el efecto contrario, dije, esta herramienta ya no me funciona. Y entonces la dejé. Y en estos años he aprendido a corregir esa fobia social, ese miedo escénico y esa personalidad antisocial sin las drogas y sin comer carne. Y eso creo que lo puede hacer cualquier persona que se lo proponga. Por eso hago este vídeo y escribo este libro. Entonces, como he dicho, Jesucristo sabía de la dependencia a la carne que iba a haber en un futuro y multiplicó los panes para que quedase constancia, aunque el Vaticano se quedara con su información y la modificara en su beneficio único y exclusivamente, quedándose con información que no comparte el resto de personas, pues él ya sabía eso, por eso hizo algo que en apariencia no parece gran cosa, que en apariencia no da ninguna información más allá, simplemente como, fíjate, hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces, pero es que hay un por qué lo hizo. Y ese por qué, con el tema del pan, es porque el pan quita la ansiedad. Entonces, ya sea ansiedad por haber sido drogadicto, ya sea ansiedad por haber sido carnívoro, lo puedes solucionar con pan. Pero no todo el mundo puede comer el mismo pan. Eso es lo que he aprendido yo en estos años. Yo voy a un osteópata que también es kinesiólogo, también hace biomagnetismo y otras terapias más alternativas. Entonces, él me hizo por encima un test de alimentación. Y en ese test de alimentación descubrí que llevaba prácticamente toda mi vida comiendo lo que no debo. Es decir, no digiero el trigo, el gluten, los lácteos, los cereales y el café. Y prácticamente desayunaba cereales y comía pan con queso, o alimentos con queso, o alimentos con pan. Tomaba café con leche y azúcar. Entonces, por poco que comiera, o engordaba o no bajaba de peso. Depende de la cantidad de alimentación que me metiese al cuerpo. Pero no había forma de bajar de peso por más que sudara. Y es por eso porque estaba comiendo lo que no debo. Entonces, aquí entra algo muy importante. Tu cuerpo físico, tu organismo, es, ¿cómo decirlo?, versátil, ¿no? O sea, se puede adaptar a cualquier situación. Pero una vez que reconoce cuál es su alimentación correcta, exacta, la que necesita, o sea, cuál es su combustible, automáticamente rechaza lo que no lo es. Es decir, en un principio, todo lo que a ti te parece que está exquisito y como está exquisito, huele bien, tiene buen aspecto, lo disfrutas al comerlo y te sienta bien, te va a sentar bien cada vez que lo comas. Pero en el momento que tú entiendas, mejor dicho, en el momento que tú te hagas un test de estos y tu cuerpo empieza a comer los alimentos que verdaderamente sí digiere y sí necesita, automáticamente el cuerpo va a decir, he estado comiendo toda mi vida esto que no, y ahora esto que me están dando me va genial. Y bloquea los beneficios de esa comida tóxica que llevabas comiendo toda tu vida. O sea, hacer este cambio tiene un punto de no retorno. Yo, como he dicho, me llevo 3 intentos. Y cada vez que me hice vegano, descubrí ciertos alimentos o ciertas combinaciones de alimentos que para mí era un premio comerme eso.
y justo estaba al alcance de mi mano y podía comerlo cuantas veces quisiera. Por ejemplo, los pimientos italianos, pimientos verdes italianos, en crudo, lavados, le quitas el rabito y las semillas y las zonas blancas esas de dentro, lo cortas a lo largo y lo ponía en un pan de baguette con aceite de oliva, sal y queso manchego. Y para mí eso era una exquisitez y podía comer lo que me diese la gana. Me encantaba, me alegraba, me sentaba bien. Volvió a caer en la carne y de repente, llámalo castigo divino, llámalo castigo de madre tierra, llámalo castigo de tu cuerpo por haberle hecho tomar conciencia de qué alimentos sí y de qué alimentos no y volver a los que no, pero de repente el pimiento no lo digería de ninguna forma, ni en crudo, ni cocinado, ni frito, nada. Entonces tuve un tiempo de carnívoro, volví a ser vegano y seguía sin poder comer pimiento, había otro plato, no me acuerdo cuál era, y me pasó lo mismo. Y ya la tercera, pues lo conseguí. Y tras 6-7 años siendo vegano, recientemente he podido volver a comer pimiento verde. Y me sienta bien y lo digiero. O sea, como que me han perdonado ese tropiezo por seguir con una disciplina a diario y puedo volver a comer eso. Entonces quiero decir que Madre Tierra da en función de cuánto te esfuerces. Si tú te puedes como máximo esforzar 1 hora y media al día, al máximo de potencia, en lo que sea, si tú te esfuerzas 1 hora, lo va a valorar mucho. Si te esfuerzas 1 hora y cuarto, muchísimo más. Y si empleas 1 hora y media, te va a devolver lo máximo que te pueda dar por ese esfuerzo. Pero si te puedes esforzar 1 hora y media tranquilamente a diario y te esfuerzas 20 minutos, no esperes nada. O sea, ella protege, ella ayuda a quien se esfuerza, a quien merece la pena, para que lo entiendas así. Entonces, aquí no valen las medias tintas. O sea, si te metes al trapo, te metes. Si quieres ser uña y carne con Madre Tierra, tienes que estar ahí para las buenas y para las malas. Es como una especie de matrimonio. O sea, no puedes estar con ella al 100% de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No, si estás, estás. Que solamente le puedes dedicar 10 minutos al día porque tienes una vida súper complicada y lo máximo que puedes hacer es reciclar la basura de tu casa, barrer la calle de la zona donde vives o del trozo de acera que corresponde a tu casa y comprar productos ecológicos tanto de higiene personal como para el hogar, pues eso es lo que puedes hacer, hazlo, pero no lo dejes de hacer, no se te ocurra dejarlo de hacer, porque en lugar de beneficio vas a tener karmas. Ahora, esta, como he dicho, fruta, verduras, legumbres de temporada, de la zona en la que vives, pan, ahí yo incluiría los huevos. Pero, al igual que por aquel entonces, lo más parecido de este aquí y ahora a lo que había por aquel entonces sería las gallinas criadas en libertad. Huevos de gallinas criadas en libertad. No huevos de gallinas metidas en jaulas, ni huevos de gallinas criadas en el suelo. O sea, huevos de gallinas criadas en libertad. ¿Por qué? Muy sencillo. Si tú compras, para que te salga más barato, huevos de gallinas criadas en jaulas o criadas en suelo, estás siendo cómplice de los que tienen a esas gallinas viviendo de esa manera y explotándolas de esa manera y pagarás los mismos karmas que pagan ellos. Pero si pagas por huevos criados, o sea, por huevos de gallinas criadas en libertad, estás fomentando el que haya más gente que se dedique a eso, a respetar a ese animal, a darle una vida con mucha calidad y que esos huevos que salgan, pues salgan sin estrés y sin estar forzando al animal. Entonces, de esa manera, estás poquito a poco, granito a granito, día a día, quitando el que haya el que se desaparezcan todas esas personas que explotan la naturaleza, que explotan la flora y que explotan la fauna en su beneficio. Queso, por lo que yo tengo entendido, el ser humano no digiere la leche de vaca. La que digiere es la de cabra y la que más digiere es la de oveja, que es la más parecida a la materna. Pues casi todo el mundo consume lácteos de leche de vaca. Entonces eso al final tiene
consecuencias a corto y a largo plazo, depende de la persona. Y bueno, pues las vacas las explotan y en vez de vivir, no me acuerdo si eran 20 años, viven menos porque las tienen todo el día enchufadas y las premian, les quitan el ternero, lo matan para la carne. Es un ser vivo consciente, no es ningún robot que lo alimenta si crece y no tiene conciencia. Es un ser vivo que sabe lo que está pasando, que sabe que ha tenido un niño, que se lo habéis quitado, que lo han matado. O sea, todo eso, ese animal lo sabe, lo siente, lo piensa, ¿entiendes? Entonces todo eso va en su carne y todo eso va en su leche. Y quien la come y quien la bebe, o sea, quien come esa carne y quien bebe esa leche, pasa por lo mismo, adaptado, digamos, en cierta forma, a su nivel, a sus conocimientos, a su vida, a su entorno. Es decir, no vas a pagar algo que está fuera de tu alcance. Como se suele decir, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Pues si haces eso, comes esa carne y bebes esa leche, Dios, dentro de tus posibilidades, te va a apretar las tuercas pero no te va a ahogar. O madre tierra, como lo quieras interpretar. ¿Por qué los peces? Yo, sinceramente, no hay una prueba científica palpable. Es mi interpretación, por mi experiencia, tanto de haber sido cocinero carnívoro, a dejar todo ese mundo, como haber sido drogadicto, a dejar todo ese mundo, como haber sido una persona tóxica y dejar todo ese mundo. Mi forma de entenderlo, para mí, es que los peces representan algo negativo. Y pescarlos requiere paciencia y destreza. Bueno, ya las cosas han cambiado, es más fácil, ¿no?, que hace 1000 años o 2000 años. Pero, en resumen, representan algo malo. Y los multiplicó porque comerlos elimina parte de eso que representan negativo. Y también, por otro lado, si eres lo que comes y un ser humano no puede estar sumergido permanentemente, un ser humano no puede respirar debajo del agua, un ser humano no puede ver bajo del agua a oscuras, y un ser humano no es escurridizo, pues todo eso, aparte de ¿cómo se llama esto? De que los peces son reflectantes hasta cierto punto, con lo cual, si hay una persona que es como un faro que viene a iluminar al resto, los peces reflejan esa luz y la amplían, la lanzan más lejos para que más personas la vean, ¿no? Entonces Jesucristo convirtió a los pescadores en pescadores de hombres, ¿no? O sea, en que fueran buscando a más personas que se quieran unir y quieran dar el mensaje, ¿no? O sea, eres lo que comes, pues al final se convirtieron como en peces, ¿no? Que hacían que esa información, esa luz llegase más lejos. Entonces, a mi forma de entenderlo, si tú comes peces, conseguirás profundizar más en tu interior, conseguirás ver claro en las zonas más oscuras de tu interior. Aunque falte oxígeno en esas zonas, podrás respirar y frente a problemas o enemigos te volverás más escurridizo. Claro, todo eso por sí solo no es válido. Es decir, él era vegano, comía fruta, verduras, legumbres, era uña y carne con madre tierra, dentro de las posibilidades de lo que había por aquel entonces, y además comía peces. Entonces todo eso se suma. Entonces yo lo sé porque yo lo he puesto en práctica en estos últimos 7 años, y para mí es que todavía no dejo de sorprenderme, porque cada cierto tiempo de seguir esta disciplina a diario me va llegando información nueva a nivel interior, se va desbloqueando información de mi ADN. Cada persona es única y original. Entonces cada persona tiene una misión distinta, cada persona viene a ser una profesión distinta y viene a ser maestro en lo que hace, con lo cual la única manera de llegar a esa información es ser uña y carne con el planeta, porque sin el planeta no podríamos vivir, ni podríamos vivir la experiencia de una vida humana y evolucionar espiritualmente, ¿no? Entonces el planeta es lo más importante, después tu salud, después tu familia y después tu futuro. Por lo menos así lo entiendo. Entonces multiplico los panes y los peces. Los panes para la ansiedad, bien de drogas o bien de haber dejado de ser carnívoro, y los peces para tener algo de, ¿cómo llamarlo?, una especie de traducción a nivel interior, que sumado a las frutas, verduras, legumbres, hacer vida sana, hacer deporte todos los días dentro de tus posibilidades y hacer uña y carne con madre tierra a diario,
todo eso va a ir dándote frutos. O sea, esos frutos es información interior que vas a empezar a descodificar. Entonces pasará el tiempo, pasarás por pruebas, esas pruebas son karmas, bien de otras vidas o bien de esta, de los momentos que fuiste la persona inconsciente, en la juventud. Entonces, a medida que vayas superando eso, se va a ir desbloqueando parte de tu información, de tu camino, de tu destino, de tus herramientas, de tus poderes, y vas a entender en X tiempo, según la persona, según cómo se tome esto y qué disciplina tenga, cuánto le dedica a diario. Podrían ser 9 meses o podrían ser 7 años, lo que tarde en saber quién es, quién fue en otras vidas, para qué ha nacido, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fallos, por qué los tiene y cuáles son sus poderes y para qué los puede utilizar. Porque como explican en todas las películas en las que alguien tiene superpoderes, jamás los puede utilizar en su propio beneficio. Los tiene que utilizar para ayudar a otros y como recompensa de rebote se verá beneficiado, pero los tiene que utilizar para ayudar a otras personas. Eso es lo que he entendido. Entonces, llevando esas disciplinas y esa alimentación, aunque tengas karmas, estos desaparecerán y en el momento que desaparezcan empezarán las recompensas. Bien recompensas de información, entendimiento a nivel personal e interior que solo te sirven a ti, pero que vas a saber que son súper valiosas en el momento que las entiendas. O sea, digamos que tú tienes un montón de preguntas que ni sabes que las tienes, pero que te las estás haciendo desde que naciste. Pues esas preguntas se van a ir respondiendo y a medida que esas preguntas se respondan, automáticamente, sin poder evitarlo, vas a ir atando cabos. Y esto surgió por aquello. Pasé esta experiencia por esto otro. Gracias a este error, ahora entiendo esto. Gracias a aquel día, ahora estoy jodido en aquello. Gracias a esta no sé qué. O sea, vas a ir atando cabos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y mientras sigas en ese camino, eso sigue, automático. Es como respirar, como los latidos. O sea, si tú te mantienes en el camino, eso va a seguir a un ritmo que tú seas capaz de digerir, pero va a seguir. Entonces, llegará un momento que cuando sean todo alegrías, cuando sean todo sin dudas, cuando sea todo sorpresas, buenas noticias, buena suerte, es que estás justo donde tienes que estar, estás haciendo lo que tienes que estar haciendo y ya no tienes karmas. Pero cuidado, porque en ese nivel evolutivo, cometer un error es castigado triplemente. Me explico, te pondré un ejemplo. Imagínate que un día robas un chicle de 5 céntimos. Pues automáticamente, míralo como quieras, Dios, Mahoma, Buda, Madre Tierra, el universo, te castiga por triplicado. Es decir, como si hubieses cogido 3 chicles durante 3 días seguidos. Es decir, te va a cobrar 9 chicles. Pues eso aplícaselo a cualquier cosa. Y ahora tienes que tener claro algo. Todo lo que siembras lo cosechas, multiplicado por 3. Lo negativo, al momento de visualizarlo y de aceptarlo a nivel interior, o sea, al momento de que lo estás pensando y ya estás maquinando, aunque todavía no lo hayas hecho, ya lo pagas. Y si eres muy inteligente, tienes mucha sabiduría, mucha maña o como lo quieras llamar, lo pagarán tus seres queridos. No sé, cada persona es distinta, pues se te enfermará un ser querido o le surgirán gastos que casi no pueda afrontar, no sé. Cada persona es distinta, pues cada persona será de una manera distinta, pero si no los pagas tú, los pagarán tus seres queridos. Y lo positivo, o sea, el ayudar desinteresadamente a la cara y a escondidas, porque no tiene nada que ver ayudar a una persona a la cara y que esa persona sepa que te está ayudando, porque ahí está el ego alimentándose. Al igual que una persona que ayuda a otra en la calle y dice, mira, cómo estoy ayudando a esta persona, qué bueno soy, eso es un fariseo. Entonces lo que se trata es de conseguir recompensas y evitar castigos. Entonces un amigo invisible, como te enseñan en el colegio, es lo que más beneficios da
o si tienes karmas, es lo que más karmas quita más rápido. Pero eso es otro tema. En este vídeo, en este libro, hablamos de alimentación antikarmas. Básicamente, frutas, verduras, legumbres de temporada, huevos de gallinas en libertad, queso de oveja, pan que puedas digerir y peces. Si tu vida es muy estresante, Madre Tierra te puede permitir que tengas un desahogo, pero uno. Y ese desahogo, pues a lo mejor cada persona es distinto, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo fumaba, bebía, me drogaba y al final pues me he quedado exclusivamente con el cigarrillo electrónico. Siempre y cuando todos los días dedique, dentro de mis posibilidades, un ratito a Madre Tierra y un ratito a hacer ejercicio. Entonces yo me cojo todos los días y me doy una vuelta con la bici por la naturaleza. Y voy pues hablando con Madre Tierra, contándole mis cosas, y ella me responde en sueños, básicamente. Y esos sueños pues tienes que interpretarlos, porque a lo mejor ese sueño, por ejemplo, otro día tuve un sueño, yo estaba en un lugar, en la naturaleza, techado, pero con, o sea, como una especie de techo cubierto de una zona de ganado, no sé, algo así. Y yo estaba con un peine como de 4 dedos de ancho, como largo, pero que en la parte final tenía como una cuchilla dentro, de manera que peinabas y cortaba un poco el pelo, ¿no? O sea, como medio milímetro, un milímetro y medio, o sea, un poquito. Y yo estaba peinando a un venado, que el venado, el trasero del venado estaba más o menos a la altura de mi pecho, o sea, era bien grande. Y yo lo estaba peinando y yo veía cómo salía pues pelusilla, o sea, como, no sé, como si le quitas un milímetro de pelo cada vez que pasaba el peine, ¿no? Y le estaba retocando como el final, así un poquito, y me acuerdo que pensé, ya estás listo. Y el venado salió corriendo y se fue. Y de repente apareció un caballo de pelo largo, blanco, pelo blanco tirando a reflejos dorados. Y ese caballo, digamos que mi cabeza llegaba justo al final de sus patas, donde empezaba ya el cuerpo, el torso, ¿no? O sea, era un caballo súper alto. Y tenía una mirada como de ser humano, no tenía una mirada de caballo. Y a mí verlo me impactó, no sé si por la altura o por el trabajo que iba a requerir, con ese peine que quitaba 1 milímetro o 2 de pelo con cada pasada, y ese caballo con los pelos tan largos por todo el cuerpo, ¿no? Como que me sobrecogió todo el esfuerzo que iba a tener que realizar y el tamaño de ese animal que venía rápido hacia mí, ¿no? Entonces al final lo he entendido, porque yo estaba escribiendo otro libro mucho más concentrado, y lo que me estaban diciendo en ese sueño es que los que van a comprar ese libro, los que van a leerlo, están muy espesos y que tengo que ir capa por capa despacio, no puedo llegar y soltárselo resumido todo ahí en un libro. O sea, tengo que ir, pues eso, yo qué sé, alimentos antikarmas, vicios antikarmas, personalidad antikarmas, cómo adelgazar tus karmas, el ego multiplica los karmas, cuál es la solución, o sea, desglosarlo para que sea más fácil. Entonces, para mí, eso ya como que me agobia de decir, o sea, no voy a estar escribiendo, yo qué sé, un mes, o sea, voy a estar escribiendo años hasta poder hacer esta información apta para cualquier persona, ¿no? Entonces, eso es lo que me estaba diciendo el sueño, que no puedo ir tan deprisa y decir, venga, pues viene el caballo y le dejo el pelo recortado como al venado en 15 minutos. No. Tienes que ir todo lo deprisa que puedas, pero todo lo despacio, o sea, lo masticado, lo explicado que pueda, ¿no? Para que cualquier persona esté en el nivel que esté, pueda entenderlo, ¿no? Y a mí eso pues me rayó, pero he dicho, venga, pues vale, voy a hacerlo. Eso es todo. Un cordial saludo. Gracias por tu tiempo.